La concepción de Voldemort fue inusual, por decirlo menos, y fue el fruto de una unión sin amor entre sus padres. Esto lo llevó por el camino de la psicopatía. Una madre eligió la muerte en lugar de a su hijo y un padre que los abandonó a ambos. Es por supuesto seguro decir que Voldemort no tuvo muchas oportunidades, pero ¿y si la historia de Voldemort no fue exactamente lo que pensábamos? ¿Y si Merope Gaunt, acusada de darle al padre de Voldemort, Tom Riddle padre, una poción de amor, nunca hizo nada por el estilo? ¿Y si Tom Riddle padre mintió? Hoy vamos a hablar de todo eso y más conforme desdoblamos la historia de los orígenes de Voldemort y hablamos de unas verdades desconocidas sobre los inicios del Señor Tenebroso. Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Tom Marvolo Riddle nació en el orfanato de Wool en Año Nuevo de 1926, hijo de Merope Gaunt, una bruja de sangre pura que venía de la casa Gaunt. Ellos tenían una larga y oscura historia, y lo que sabemos de la familia se puede rastrear hasta el siglo XVII. La familia durante mucho tiempo fue privilegiada, una familia próspera que recaudó los beneficios de existir durante la formación del mundo mágico como lo conocemos, pero con el tiempo los Gaunt se volvieron cada vez más pobres. Hubo incesto y llegó el desastre de cualquier forma posible. Para cuando Merope llegó al mundo, la familia Gaunt estaba recluida en una pequeña cabaña justo afuera de Little Hangleton. Estaban bañados en pobreza y oscuridad. Merope nació en 1907 y tuvo una infancia difícil en Little Hangleton. Compartía su hogar con su padre, Marvolo, y su hermano Morfin. Desde el momento en que nació, Merope se enfrentó a una existencia problemática. Constantemente, su padre y su hermano la maltrataban. Sin embargo, en la vida adulta, Merope por fin se encontró en soledad por primera vez. Esto fue después de un problema entre su hermano, su padre y el Ministerio de Magia. Morfin era un mago con problemas mentales, al que le gustaba usar magia contra muggles, algo que llevó a muchos conflictos entre su familia y el Ministerio de Magia. Después de uno de estos ataques, Bob Ogden, del Departamento de Seguridad Mágica, visitó a los Gaunt y se enfrentó a resistencia violenta por parte de los hombres. Durante este altercado, Morfin reveló el interés romántico de Merope en un muggle del pueblo. Esto llevó a Marvolo a atacarla. Ogden intervino, intentó proteger a Merope, pero esto llevó a que Morfin atacara a Ogden. El fiasco llevó a que los dos hombres Gaunt fueran arrestados y enviados a Azkaban. Marvolo fue encerrado 6 meses y Morfin 3 años. Estuvo sola por primera vez en su vida. Merope por fin pudo poner en práctica sus talentos mágicos, habilidades que había suprimido a través del tormento de su hermano y su padre. Con esta libertad, su magia por fin pudo florecer. Sin embargo, estas nuevas habilidades llevaron a una poción de amor, conocida como Amortentia. Es la poción de amor más poderosa del mundo. Se le distingue por su color aperlado y por el humo que sale de la poción en espirales. Amortentia huele diferente para cada persona, dependiendo de lo que les atraiga. Amortentia es considerada por muchos la poción más peligrosa del universo de Harry Potter, ya que no crea amor real, sino algo parecido, una fuerte obsesión. Esta poción puede hacer que las personas actúen de manera muy poco característica, que hagan cosas extrañas. ¿Y qué hizo Merope con esta poción? Por supuesto que la usó con el adinerado y apuesto muggle Tom Riddle padre. No se sabe exactamente cómo le dio Merope a Tom la poción, ya que sus vidas no estaban muy conectadas, pero sí sabemos que cayó en el hechizo bastante rápido. Se enamoró de Merope. Si avanzamos unos pocos meses, ambos ya se habían casado y Merope estaba embarazada con su hijo Tom Marvolo Riddle, el hijo que más adelante se convertiría en Lord Voldemort. Pero esta situación no duró mucho, ya que poco menos después de un año de eso, los efectos de la poción ya no actuaban de la misma manera con Tom. Empezó a desenamorarse. No está claro por qué pasó esto, pero hay unas cuantas teorías. La primera es que Merope llevó más allá el lavado de cerebro de Tom a través de la maldición Imperius y que dejó de utilizarla porque le dio curiosidad si en verdad se había enamorado de ella. La segunda posibilidad es que los efectos de la poción
se hayan acabado. Sin embargo, sin importar lo que pasó, en este momento Tom ya no estaba embrujado y no le llevó mucho tiempo abandonar a su esposa e hijo. Regresó a Little Hangleton. Después de que Tom se fue, Merope cayó en una profunda depresión y dejó de practicar la magia por completo. En Año Nuevo de 1926 fue a un orfanato y dio a luz a su hijo Tom Marvolo Riddle. Recibió el nombre de Tom por su padre y Marvolo por su abuelo. Trágicamente, Merope murió poco después del nacimiento, como resultado de un corazón roto. El hombre que amaba la abandonó y sufrió complicaciones al dar a luz. Además de pasar hambre, hipotermia, Merope ya no tenía el deseo de vivir y no utilizó la magia para salvar su propia vida. Merope se negó a alzar su varita, incluso para salvar su propia vida. ¿No se mantuvo con vida por su hijo? Dumbledore alzó la ceja. ¿Será que sientes pena por Voldemort? No, dijo Harry rápidamente. Pero pudo decidir, ¿no? A diferencia de mi madre. Tu madre también pudo hacerlo, dijo Dumbledore. Sí, Merope eligió la muerte a pesar de que un hijo la necesitaba, pero no la juzgues mucho, Harry. Ella estaba muy débil gracias al sufrimiento y nunca tuvo la valentía de tu madre. La muerte de Merope llevó a que no estuviera ahí para Tom, y por eso creció sin una noción de lo que era el amor. Algo que, según varios, era parte del efecto de la poción que usó Merope en el padre de Tom. Al menos, esa es la historia que nos han contado hasta ahora. Pero algo importante que hay que decir es que esta historia de los orígenes de Voldemort viene de Dumbledore, y es muy posible que se equivocara con algunos detalles. ¿Y si Tom Riddle padre fuera el verdadero villano y no Merope? Creo que lo que asume Dumbledore de que Merope usó una poción de amor para manipular a Tom Riddle padre pudo haber sido incorrecto. Y digo esto porque Merope no tenía el talento ni los recursos para producir una poción como esta. Ella no era la más brillante, era pobre y le faltaban los recursos y las habilidades y el conocimiento necesarios para crear algo como una poción de amor. Ya ni pensar en producir lotes que le permitirían tener a Tom en su condición de enamorado. Ni siquiera fue a Hogwarts. ¿Por qué asumir que ella era buena para hacer pociones? Después de todo, hacer pociones es una de las formas más complejas de hacer magia. El tipo de magia que requiere de cierta educación. El mismo Snape lo dijo. Es una ciencia sutil y un arte exacto. Incluso si Merope de alguna forma consiguió el conocimiento para producir pociones de amor, tenía otros obstáculos como su situación financiera y su incapacidad de conseguir los ingredientes necesarios para dichas pociones. Ella vivía en las afueras de un pueblo y no tenía dinero. ¿Por qué pensamos que tuvo la posibilidad de conseguir ingredientes como pueden ser huevos de Ashwinder, piedra lunar y polvo de perla, 3 de los 6 ingredientes de la poción? La idea de que Merope pudiera preparar este brebaje y que lo hiciera en cantidades suficientes para embrujar a Tom Riddle por un periodo extendido suena a algo muy poco posible. No tenía los recursos ni talento mágico, ni tenía recursos que pudiera intercambiar para conseguir los ingredientes. Es algo muy poco probable. Entonces, probablemente no creó una poción de amor, pero incluso si lo hizo, ¿cómo se supone que creamos que Tom Riddle la bebió? Todas las pociones que hemos visto en los libros, entre ellos la Mortentia, la más poderosa que existe, son fácilmente detectables, y ese tono nacarado podría delatarla. Fue Dumbledore quien especuló que Merope le ofreció a Tom Riddle padre un vaso de agua, pero si ese fuera el caso, claramente Riddle se hubiera dado cuenta de que lo que Merope le daba no era solo agua. Y si esto fue antes de cualquier tipo de relación, ¿por qué Tom Riddle padre, un apuesto y adinerado muggle, aceptaría una bebida extraña de una pobre bruja que vivía en una cabaña en las afueras del pueblo? Pero si Merope no le dio a Tom Riddle una poción de amor, ¿qué sucedió entonces? Esto es lo que creo. Un alto, apuesto y oscuro Tom Riddle mintió sobre sus interacciones con Merope, de manera similar a lo que haría Voldemort más adelante. Era un narcisista y pudo haber usado a la gente para lo que quería. En el caso de Merope, solo le interesaba acostarse con ella. Tom pudo haberse burlado de Merope por su pobreza, pero no era un tonto, y en algún momento u otro debió haber notado que Merope estaba interesada en él. Le gusta ver a ese muggle. Siempre está en el jardín cuando pasa. Lo observa a través de los arbustos, y anoche observó por la ventana esperando a que llegara a su casa, ¿cierto?
Si Tom padre tenía siquiera un poco del intelecto, de la astucia y el narcisismo de su hijo, además de ser un despiadado y encima era atractivo, es muy poco probable que no haya notado que Merope lo observaba constantemente. Y si bien Tom Riddle padre debía casarse con alguien llamada Cecilia, es posible que perdiera el interés en ella. En su lugar, se enfocó en Merope. Verán, si bien su relación con Cecilia pudo haber sido algo bueno, sospecho que la situación de Merope con Tom alimentó su ego y eso lo llevó a ella, sin importar cuánto la despreciara. Y en algún punto, ya sea por morbo o curiosidad, Tom Riddle se dirigió a su cabaña. Sabía que el hermano de Merope y su padre no estaban. Aprovechó la oportunidad y el resto se los dejó a su imaginación. Desde ese momento, Tom Riddle estuvo en una relación encubierto con Merope. Tuvieron encuentros de manera regular mientras visitaba la casa Gaunt. Sus paseos a caballo eran el pretexto perfecto para estas reuniones. Sin embargo, como su hijo, Tom tenía rasgos de arrogancia, vanidad y orgullo. Eso nos puede llevar a creer que en verdad nunca le importó ni amó a Merope. Solo la explotó, se aprovechó de su obsesión. Sabía que no podría rechazarlo. Para comprar su silencio y lealtad, aceptó a regañadientes casarse con ella. Pero cuando se embarazó, fue demasiado para él. Y cuando se lo reveló, Tom decidió abandonar a Merope y a su hijo no nacido. Cualquier persona respetable hubiera estado a la altura de la ocasión, pero Tom Riddle padre, preocupado por su reputación y avergonzado por sus acciones, decidió señalar a alguien más, a Merope. Dijo que lo había embrujado. Esta historia, junto con la reputación de la familia de Merope y sus problemas sociales, demostraron un intento deliberado de transferir responsabilidad y de escapar de sus acciones. El alto y apuesto Tom Riddle padre, quien tenía una vida de lujos, no era una víctima inocente de estos enredos con Merope. En realidad era un terrible padre. Pocos meses después de su matrimonio, Tom Riddle reapareció en su mansión en Little Hangleton sin su esposa. El rumor voló por el vecindario. Decía que lo habían embrujado o engañado. La dejó, no la volvió a ver y nunca se preocupó por descubrir qué pasó con su hijo. Durante mucho tiempo, Merope ha sido representada como la villana de la historia, pero si vemos los hechos, tiene más sentido que Tom Riddle padre haya sido el manipulador. Tenía todo a su favor, inteligencia superior, y Merope no tenía nada. El sugerir que una pobre y no educada bruja pudiera aprovecharse de él de cualquier manera como se ha sugerido en la historia, parece algo muy poco probable. Y si consideramos que, como su hijo Tom Riddle padre también era un narcisista, su conducta encaja con el perfil de uno y muestra que él pudo haber tenido la sangre igual de fría que su hijo. Creo que durante mucho tiempo le hemos dado demasiada credibilidad a la versión de Dumbledore. La realidad es que quizá Dumbledore no sabía tanto de la historia de Voldemort como nos llevó a creer. Es difícil, pero Dumbledore pudo haber sido engañado por la historia de Tom Riddle padre, donde se pone en el papel de víctima y Merope es la culpable. Pero como Tom Riddle padre era un muggle adinerado e inteligente, nadie cuestionó su versión de los hechos. Después de todo, ¿por qué alguien le creería a la pobre y no educada Merope Gaunt? Y creo que quizá Tom Riddle Jr., el hijo, Voldemort, supo la verdad. Si bien se convirtió en alguien como su padre en muchos sentidos, en algún lugar, en lo profundo, pudo haber sabido lo que hizo su padre, algo que solo alimentó su odio por los muggles. Y cuando llegó a la edad adecuada, Voldemort buscó a su padre y cobró venganza. Por fin le dio a su padre lo que merecía. ¿Creíste que iba a usar el sucio nombre de mi padre Muggle? Yo, que tengo en mis venas la sangre del mismísimo Salazar Slytherin por parte de mi madre, yo, conservar el nombre de un asqueroso y común Muggle que me abandonó desde antes de nacer solo porque descubrió que su esposa era una bruja? No, Harry. Me puse un nuevo nombre. Un nombre que sabía que los magos en todo el mundo temerían cuando me convirtiera en el más grande hechicero del mundo. Y eso es todo por este video. ¿Qué opinan ustedes? ¿Tom Riddle padre fue el culpable de la situación? ¿O prefieren la versión de la poción de amor de Merope? Díganlo en los comentarios. Y hasta la próxima, recuerden, la magia florece solo en almas únicas.